Las uvas de la ira fue censurada, fue retirada de algunas bibliotecas y fue la protagonista de algunas quemas de libros, no a nivel nacional, no en todo el país, no en todo el mundo, pero bueno, sí que se dieron estos hechos. ¿Y por qué ocurrió todo esto? Bueno, pues ocurrió porque el libro cuenta la realidad, cuenta lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado, lógicamente, y la gente, determinada gente, no quería ver plasmada esa realidad en un libro que además se hizo muy popular. De hecho, un año después de publicarlo ganó el premio Pulitzer. En todo caso, este libro cuenta la historia de la familia Young, que es una familia de Oklahoma que se va a California en busca de trabajo porque pierde sus tierras a mano de los bancos, en fin, de las grandes empresas agrícolas. Se va a California porque era el destino de cientos de miles de estadounidenses que están en la misma situación. Recordemos, estamos en la Gran Depresión, años 30, después del crack del 29. Por lo tanto, millones de personas han perdido su empleo, su vivienda, sus ahorros. Y esto hace que se tengan que buscar el trabajo donde sea y como sea. Y muchas personas se van a California, que es un estado muy grande, es casi del tamaño de España, pero bueno, no es ilimitado y el trabajo tampoco era ilimitado. Entonces se produce una migración masiva hacia este lugar que produce todos los hechos que se cuentan en este libro. Además hay otro hecho, no solamente la Gran Depresión, también está el Dust Bowl, que fueron unas tormentas de polvo provocadas por las sequías que había en ese momento, de un origen también no particularmente humano, pero que había y que hacía que los cultivos no rindiesen todo lo que debían de rendir, hecho por el cual se perdían las tierras, como esta familia. Esto ocurría más o menos por el centro de Estados Unidos, sobre todo en Oklahoma, en Texas, en Kansas, y por tanto, pues es de donde sale la mayoría de personas hacia California durante esta época. Eh, es verdad que no solamente es eso. Podríamos estar leyendo un libro sobre la aventura de una familia que va en busca de trabajo, finalmente lo encuentra y esto ocurre. Es una aventura. El libro podemos dividirlo en tres partes. Una primera parte que cuenta el qué ocurre, por qué esta familia tiene que emigrar. Una segunda parte que sería el viaje en sí a California y una tercera parte que es lo que ocurre en California una vez que llegan allí. Y lo que ocurre en California es que hay un conflicto social y laboral, y es que con cientos de miles de personas llegadas a este estado, pues evidentemente hay muchos problemas. Hay muchos problemas primero, de represión policial, segundo, de huelgas, tercero, de enfrentamientos entre trabajadores y propietarios, y propietarios que abusan de sus trabajadores. Y esta novela refleja pues el miedo a la agitación, o mejor dicho, al agitador, o al que entonces llamaban rojo. Era el insulto preferido de estas personas. Decían, si tú ayudas a la gente que lo necesita, eres un rojo, sea lo que fuera esto para ellos. Evidentemente tenían la amenaza rusa, comunista por delante y usaban esto pues para reprimir cualquier intento de asociación, de huelga, de protesta, de reivindicar derechos. Si lo hacías, eras un rojo. Y de hecho, Steinbeck fue acusado en más de una ocasión de comunista, de procomunista, algo que de ninguna forma era, ni para bien ni para mal, simplemente no lo era. De hecho, incluso llegó a apoyar la guerra de Vietnam. Es decir, el que Estados Unidos entrase en la guerra de Vietnam. Con lo cual, obviamente, no era un comunista. Y desde luego, si lo era, lo disimulaba muy bien. Y un último dato importante que tiene mucho que ver con este libro es que en ese momento estaban en auge las políticas del New Deal, son una serie de leyes que el presidente de ese momento, estadounidense, Roosevelt, implementó para intentar reducir estos problemas de pobreza de la gente que se había quedado sin nada y que tenía que emigrar, etcétera. Todas estas ayudas en forma de regulación, de ayudas, lo que hoy llaman paguitas,
de campos de trabajo en el sentido de campos donde la gente tenía unas condiciones para vivir decentes. Estas leyes son llamadas también de procomunistas, por supuesto, porque todo lo que ayudaba era comunista, lo cual hace mucho pensar en lo que significa este término, pero bueno. Y por tanto, este presidente también era tachado de comunista. Y todo esto lo vemos reflejado en el libro. El libro es tal cual ocurrió en Estados Unidos, con una historia de ficción, la de la familia protagonista, pero de hecho hay unos intercapítulos que cuentan cosas mucho más, de una forma mucho más documental, sin usar a la familia protagonista, más como un reportaje periodístico, casi, en algunas ocasiones, y cuenta la realidad y por qué es lo que ocurría en Estados Unidos en ese momento, y peor aún, lo que continuó ocurriendo después y lo que continúa ahora prácticamente en cualquier país del mundo. En todo caso, es una novela que retrata un momento de colapso económico y social, donde familias enteras son expulsadas de la forma de vida que tenían, y cómo el capitalismo de ese momento, capitalismo agrario, es verdad, pero capitalismo, pues destruye cualquier tipo de esperanza que estas familias pudiesen tener. Si te vas a leer este libro, yo te aconsejo que tengas muy en cuenta cómo funcionan las élites económicas de la actualidad, porque te va a sorprender lo nada que han cambiado.